bendiciones y bienvenidos y bienvenidas a su programa Levantando Déboras, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. Es de gran bendición estar con ustedes hoy, amén, pero antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tus bendiciones, por tu palabra, Señor, que es una fuente de sabiduría, de conocimiento, para nosotros poder vivir y seguirte en el poder de la resurrección. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te damos, Señor. Gracias porque nos amaste, papá. Gracias que mandaste al Salvador de nuestras vidas, Jesucristo, y que nos mandaste al Espíritu Santo que nos ayuda a caminar y conocer a Cristo en el poder de la resurrección. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este programa. Y te damos toda la gloria, toda la honra a Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, este programa se llama Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Sí, Él vino a deshacer, a destruir las obras del diablo en su vida y en mi vida. Gloria a Dios. Esta enseñanza está basada en Primera de Juan, capítulo 3, empezando el versículo 2 al versículo 10. Amén. Aquí habla que somos hijos de Dios. Qué privilegios ser hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. ¡Wow! Eso está tremendo. Esa es una de las realidades, revelaciones más lindas que podemos ver en el Nuevo Testamento. Y que Cristo está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Eso a mí me da tanto gozo. Amén. Vamos a empezar a desmenuzar la palabra. Amén. Dices, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo. ¿Qué significa eso? Vive una vida que se examina continuamente y dice, Señor, yo por ejemplo, Marisol, Señor, es Marisol aquí, Padre, enséñame las cosas que no te agradan, Señor, para yo cambiarlas, para yo arrepentirme. Salmo 139, 23 y 24. Una vida de santificación, amén. Una vida de arrepentimiento, de aplicarse la palabra a usted mismo y a nosotros mismos y arrepentirnos, amén. No, cuando usted lee la palabra y yo leo la palabra, digo, bueno, Señor, ¿qué dice aquí? Yo estoy haciendo esto, aplicándola a mí, para no solamente ser una oidora de la palabra, sino para que yo sea una hacedora de la palabra. Amén. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley de Moisés el propósito de la ley de Moisés es para mostrarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador, y ese Salvador se llama Jesucristo. Amén. Y sabes que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él no pecó. Amén, gloria a Dios. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que tiene un estilo de vida de pecado. Amén. Hijito, nadie nos engañes. El que hace justicia es justo como Él es justo. Fíjense, el que practica el pecado es del diablo. Eso está duro. Ay, Señor, yo no quiero ser pecadora. Señor, ayúdame a vivir en santidad, de acuerdo a tus preceptos y los mandatos de tu palabra. Porque el diablo peca desde el principio. Y aquí está. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las
obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Amén. Entonces aquí vemos dos cosas establecidas, que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Amén. Y toda persona que practica pecado no es nacido de Dios, que tiene un patrón de pecar. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a Juan 3:17, que dice aquí, amén, gloria a Dios. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que en él crea no se pierda, mas venga vida eterna. La esencia del Evangelio es destruir el efecto del pecado en tu vida y en la mía. Destruir las obras del diablo. Porque ¿qué es el pago del pecado? La muerte. Jesucristo vino a destruir la muerte en nuestras vidas. El efecto del pecado en nuestras vidas. Porque miren, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y cómo lo hace? Destruyendo las obras del diablo, destruyendo nuestra naturaleza adámica, el pecado en nuestras vidas. Él nos salva destruyendo esa naturaleza pecaminosa. Es como cuando el doctor, usted tiene gangrena en la pierna y el doctor lo quiere salvar, ¿qué le hace? Cuando ya la gangrena está extensiva o cuando usted tiene un cáncer en el pulmón, el Señor el doctor le corta la pierna, la amputa, amén, o le saca ese pulmón canceroso que lo va a matar. Amén. Asimismo, destruye lo que nos va a matar. Y el pecado nos mata espiritualmente a usted y a mí. Amén. Hermanos, el Señor vino a buscar a los que están en pecado, a los que están enfermos espiritualmente. ¿Ok? No a los que son religiosos como los fariseos, que no piensan que necesitan a Dios, porque piensan que no es por fe, que es solamente cumpliendo la ley. Amén. Vamos a ir a Marcos 2:17. Porque la ley, hermanos, no se puede cumplir. No hay nadie que pueda cumplir con la ley, porque empezando que el templo no existe. Y porque el templo no existe, hay muchas leyes mosaicas que no se pueden cumplir. Y si no podemos cumplir una, ahí tenemos el problema. Solamente hay salvación en fe en Cristo Jesús. Amén. Cuando lo aceptamos a Él y el sacrificio que Él hizo en la cruz, por usted, por mí, nos arrepentimos. Gloria a Dios. Vamos a Marcos 2:17. Aquí está Jesucristo hablando con los fariseos, ¿verdad? Esto está tremendo. Fíjese lo que pasa. Y los escribas y los fariseos, viéndolos comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¡Wow! Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Santo. El Señor hace un llamado a los pecadores. ¡Wow! ¡Wow! Eso está tremendo. Eso está tremendo. Aquí Jesucristo no está sugiriendo que cualquiera persona puede ser espiritual aparte de Dios. No, Él está diciendo
que si nosotros pensamos que somos santos, que no necesitamos a Jesucristo, que no pecamos, entonces nosotros no nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Entonces, para recibir a ese Salvador tenemos que entender que somos pecadores, amén. Que todos somos pecadores, ¿ok? Y que nuestra esperanza está en Cristo Jesús, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso tenemos que reconocer y admitir nuestro propio pecado y examinar nuestras vidas y destruir las obras del diablo en nuestras vidas, amén, renovando nuestras mentes y que muriendo a nuestra carne, porque eso, Jesús, estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Y si Cristo vino a destruir las obras del diablo, nosotros tenemos que destruir las obras del diablo en nuestras vidas y también decirles a las personas, Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es la respuesta. Amén, gloria a Dios. Entonces, solamente cuando admitimos nuestro pecado, podemos aceptar el perdón de Dios que nos es ofrecido en Cristo Jesús por medio de fe, que es un regalo de misericordia y gracia que no es merecida. ¿Okay? Entonces tenemos que recibir a Jesús como el destructor de todas esas áreas en nuestras vidas donde hay pecado. Amén. Él viene y destruye y construye cosas lindas en nuestras vidas. Amén. Destruye nuestra naturaleza pecaminosa y nos renueva y nos cambia y somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús. ¡Wow! Por eso Él vino, para destruir las obras del diablo en nuestras vidas. Primera de Juan 3:8, ¿ok? Fíjese, cuando cometemos pecado estamos haciendo que las obras del diablo. Y el diablo siempre está trabajando para tentarnos, para llevarnos al pecado, ¿ok? Siempre. No podemos dejar de bajar la guardia, hermano, porque cuando pecamos, su trabajo está cumplido en nosotros. Y Jesucristo vino a destruir ese patrón de practicar pecado en nuestras vidas. Porque el pecado es desorden, es no caminar según los preceptos y los mandatos, no ser guiados por el Espíritu Santo, viviendo guiados por nuestras propias ideas, nuestros pensamientos, pensando que la manera de nosotros es superior a Dios, ¿ok? Y diciendo, Dios requiere eso, pero yo no lo voy a hacer. Dios tiene esta promesa, pero yo no la quiero, yo la rehúso, amén. Entonces, es como una rebelión contra Dios. Dios tiene el derecho a exigirnos a nosotros su creación, que vivamos según sus preceptos. Y si no lo hacemos, hay una consecuencia. La paga del pecado es muerte. El diablo siempre está obrando en nuestras vidas para que nosotros rechacemos la autoridad de Dios, ¿ok? En nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros para que nosotros no podamos obtener la corona de vida eterna. Amén, en el nombre de Jesús, hermano. Y es tan importante. Cristo en Hebreos 2:14 nos enseña que murió por nosotros y pagó por nuestros pecados. Amén. Él tomó nuestra humanidad, Él fue completamente hombre, completamente Dios. Él restableció la relación de la humanidad con Dios
por medio de su sacrificio. Y ese espacio que había entre Dios, esa ruptura en la relación era por el pecado. Entonces Cristo viene y paga por nuestros pecados. Y cuando nosotros nos apropiamos del sacrificio de Cristo en la cruz, eso restablece nuestra relación con Dios. Entonces Cristo murió para destruir las obras del enemigo. El enemigo no quiere que nosotros estemos en coinonía con Dios. Él no quiere que tengamos una relación personal con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Él no quiere que nosotros aceptemos a Cristo como nuestro Salvador personal y su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. En cambio, el Señor quiere darnos ¿qué? Salvación, quiere restaurar nuestras vidas, quiere liberarnos y renovarnos, darnos victoria en el nombre de Jesús. Amén. Eso es tan importante. Y el sacrificio de Jesucristo fue suficiente. En Hebreos 9:26 dice que Jesucristo tuvo victoria sobre el pecado y que Él quitó el pecado por medio de su sacrificio. Nosotros tenemos que apropiarnos, hermanos, de esa bendición y entonces, Señor, yo te quiero conocer y seguirte en el poder de la resurrección. Espíritu Santo, ayúdame. Ya no hago, ya yo no soy esa vieja persona. Yo estoy muerta al pecado, pero ahora estoy viva o vivo en Cristo Jesús. Vamos a ir a Efesios 2, del 1 al 9. Gloria a Dios, dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Destruyó las obras del diablo, amén. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, usted y yo también, amén. Según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Wow. Lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, el Señor pagó la propiciación de nuestro castigo. Nos redimió de la ley por la fe. Él destruyó las obras del diablo en nuestra vida. Vamos al 12:16. Fíjense. Hay una reconciliación por medio de la cruz. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Wow. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre. Usted somos nuevo hombre en Cristo Jesús, haciendo la paz. Y mire aquí, esto está tremendo. Y mediante la cruz, el sacrificio de la cruz, reconciliar con Dios a ambos, a los gentiles y a los judíos, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. ¡Wow! Eso está tremendo, hermano. Él destruyó las obras de Satanás en nuestras vidas. Yo me gozo por eso, tremendamente. Vamos a ir a Isaías 26, del 1 al 4. Amén. Fíjese. Ese es un cántico de regocijo, amén, de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Que es un canto profético. Y dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades, la gente que vive de acuerdo a la palabra. Amén. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tenemos que confiar en el Señor, entregarnos a Él plenamente. Amén. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Aleluya. Vamos al 12:14 en Isaías, ¿verdad? Isaías 26, de 12 al 14 también. Gloria a Dios. ¿Qué dice aquí? Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Jehová, Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros. Pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son las obras de la carne. Muerto es la esclavitud al pecado, la esclavitud al mundo. Amén. No vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aleluya, destruyó las obras de Satanás en nuestras vidas. Aumentaste el pueblo, Jehová, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Wow. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Eso está tremendo. Cuando nosotros buscamos a Dios en espíritu y en verdad y nos arrepentimos, Él no nos castiga. Pero si no nos arrepentimos, nos castiga, hermano. Entonces, tenemos que destruir las obras de la carne en nuestras vidas. Amén. So, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque tú viniste para destruir las obras de Satanás en nuestras vidas. Señor, y nos declaramos en el nombre de Jesús, muertos al pecado, a los patrones del pecado. Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a vivir vidas en santidad, a vivir vidas de obediencia. Señor, que el Espíritu Santo nos redarguya y nos enseñe las áreas de nuestras vidas que tenemos que cambiar, Señor, y que tenemos que entregar a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos que las obras del enemigo están destruidas en nuestras vidas
por el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y nos apropiamos de esa salvación por medio de la fe, no porque la merecemos, sino por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, lo quiero invitar que vayan a nuestro canal de YouTube, se llama shalomshalom.org, que nos visite, que se suscriba. Este ha sido su programa, Levantando Déboras, con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. Este programa es un ministerio del Ministerio Shalom, Shalom en español. Dios le bendiga y hasta la semana que viene. Bye bye.